Bueno, a continuación, si en la jornada esta veis en el título que pone dirección de proyectos, pues si hablamos de proyectos, evidentemente, cómo no vamos a contar con los colegios profesionales que tienen tanto que decir en los proyectos en el sentido de transmitir esa parte industrial o de llevar a la práctica eso que hacemos aquí. Bueno, que hacemos, no, que os formamos para que luego hagáis. Entonces, pues para nosotros es un honor contar con José Antonio Galdón, que es el presidente de la Conferencia de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales. Bueno, pues nada. José Antonio. No, muchísimas gracias. Yo en primer lugar, pues por supuesto, pues agradecer, ¿no?, que se cuente en este caso pues con los profesionales, con los colegios, en este caso de ingenieros de la rama industrial, y también pues yo creo que felicitar, ¿no?, a la UNED, a la Escuela Técnica Superior y a su presidente, a su director, ¿no?, también por la oportunidad, ¿no?, de la realización de estas jornadas. Yo creo que es importantísimo el que tengamos bien claro cuáles son las funciones de un director de proyecto y cuál es realmente cómo se ejerce ese liderazgo. Muy brevemente yo quería explicar, ¿no?, la presentación, un poco una introducción de lo que es el Consejo General, muy rápidamente, cómo es el ingeniero de la rama industrial y a qué se dedica, para comprobar también efectivamente cuál es el trabajo, ¿no?, que realiza, qué es lo que nos están requiriendo las empresas o lo que están requiriendo las empresas a los directores de proyecto. Sí. Y en este caso un punto importante, ¿no?, pues por supuesto para nosotros como colectivo, yo creo que para el resto de la sociedad, cómo podemos mejorar el sector industrial y cuál es el posicionamiento del Consejo General a este respecto. Consejo General de Colegios, Corporación de Derecho Pública, recogida en la Constitución, agrupa 50 colegios profesionales de toda España, más de 93.000 ingenieros de la rama industrial, graduados e ingenieros técnicos, y tenemos la función de representación exclusiva de la profesión a nivel nacional e internacional y promover el desarrollo de la profesión. Además de esto, pues participamos en la elaboración de legislación, normativa, participamos en los planes de estudio con las universidades, también colaboramos, por supuesto, con la UNED, defensa y protección de los consumidores, facilitar información, formación, empleo y herramientas competitivas. De alguna forma, el papel de los colegios profesionales está haciendo de intermediario entre los profesionales y la sociedad. Desde los colegios lo que tratamos de hacer es de dotar de una norma de desarrollo profesional y, lo más importante, una serie de herramientas competitivas que hagan que los ingenieros, en este caso, transmitan toda la competitividad que la sociedad requiere. Todo ello siempre amparado por el paraguas, ¿no?, de protección, seguridad y garantía que la sociedad, en este caso, requiere. ¿Cómo es el ingeniero español, el ingeniero de la rama industrial español, y a qué se dedica? Bueno, todos conocemos exactamente que con anterioridad las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior era de ingeniero técnico industrial. Ya en la actualidad hablamos de graduados en la ingeniería de la rama industrial, que son profesionales de 240 créditos y 4 años, de diferentes especialidades: mecánica, química, electricidad, electrónica y textil. Pero aquí la parte importante yo creo que es el cómo se forma a un ingeniero de la rama industrial y cuáles son las capacidades y las competencias que tiene que adquirir, y para ello, pues en este caso la universidad tiene una gran responsabilidad. Es decir, la Orden CIN 351 del 2009, que es la que define los planes de estudio de los graduados en ingeniería de la rama industrial, les dice que todos sus alumnos tienen que adquirir una serie de capacidades, en este caso redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, la capacidad para la dirección de esos proyectos o de las actividades objeto de esos proyectos. Les tiene que dotar, además, como veréis, es todo lo que requiere un director de proyecto, de la versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones, de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico, comunicar y transmitir conocimiento, habilidades y destrezas en el campo de la ingeniería industrial, realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, el manejo de las especificaciones, reglamentos, normas, analizar el valor del impacto social y medioambiental que tienen los proyectos o las soluciones que los propios ingenieros ejercen, ¿no? Capacidad para aplicar los principios o métodos de calidad y la capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, instituciones, organizaciones, por supuesto, todo ello trabajando en un entorno multilingüe y multidisciplinar. A todo ello habrá que sumarle el ingenio propio que define, en este caso, a los ingenieros. Así que, como veis, lo que realmente define a un ingeniero podríamos trasladarlo a lo que es un director
de proyecto, ¿no? Que es lo que realmente se tiene que formar, es a un director de proyecto. Y luego estamos hablando de capacidades, por un lado, y ahora vamos al ámbito de las atribuciones profesionales, es decir, cuáles son las capacidades legales que tienen los ingenieros a la hora, en este caso me centraré en la dirección de proyectos. Vemos que la Ley de Atribuciones Profesionales, de esta forma, establece que son precisamente esos ingenieros técnico-industriales, los que tienen esa capacidad para la redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, en este caso todo dentro del ámbito industrial. La dirección de las actividades objeto de dichos proyectos. Y una cuestión muy importante que tiene que ver con lo que también estamos tratando hoy aquí, la dirección de toda clase de industrias o explotaciones. Es decir, tienen la capacidad para ser las personas, los profesionales que dirijan esas industrias y esas explotaciones. Si vemos y analizamos dónde trabajan hoy en día los ingenieros de la rama industrial, conforme a las estadísticas nuestras que tenemos con todos los colegios, con los 93.000 colegiados, vemos que directamente en la redacción de proyectos, en la dirección de proyectos y ejecución de instalaciones y obras, se dedican un total del 17%, que el 60% trabajan inmersos también, por supuesto, en proyectos dentro de la industria o empresas afines del sector. En algunos casos estarán como directores técnicos de proyectos y en otros casos estarán participando dentro de esa cadena como mandos intermedios en un proyecto determinado, tanto en la docencia, administración pública, donde también podremos comprobar después que también se están gestionando proyectos, los que tienen sus propios proyectos empresariales, en las pequeñas y medianas empresas y en otro tipo de trabajo. Por lo tanto, vemos que el 90% de los ingenieros están hoy en día implicados en los proyectos, en algunos casos en la dirección y en otros casos, como veremos posteriormente, dentro de esa cadena. Y ese tipo de proyectos los dividimos en dos sectores, ¿no? Lo que son los propios de la realización de obras e instalaciones industriales y todo lo que estamos hablando de la cadena de la generación o de productos y o, en este caso, servicios. Si hablamos de obras e instalaciones, vemos que los ingenieros en este caso son los directores de proyectos de obras e instalaciones tanto de naves industriales, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, instalaciones petrolíferas, instalaciones químicas, climatización, calefacción, instalaciones energéticas. Y que estas direcciones de obra presentan peculiaridades respecto a una dirección de proyectos que podemos entender como normal. En este caso, estas direcciones de obra, donde el propio director lleva a un cliente, le encarga un trabajo determinado y ese ingeniero, en este caso, realiza el proyecto y luego dirige la obra y dirige ese proyecto, pero no cuenta con su propio equipo. Es decir, son personas ajenas a ese director de proyecto quien ejecuta esa obra. Por eso hay ciertos matices, como veremos, con lo que resulta ser un director de proyecto, donde realmente tú sí que conoces a tu equipo, tienes más trato con tu equipo, y aquí en este caso existe esa peculiaridad. Y luego, por supuesto, tiene también otras cuestiones al margen de ser el máximo responsable de que todo se ejecute en un plazo determinado, con el menor coste, con la mayor seguridad y en este caso con todos los requisitos que te pide tu cliente. Y en este sentido, creo que también se ha comentado antes en la charla anterior, ¿no? Que se hablaba de que la logística tenía que ser algo que fuese invisible. Pues en este caso, el trabajo de los profesionales que se realizan este tipo de dirección de proyectos tiene también que ser invisible. En el sentido de que invisible, de que cada vez que realizas un proyecto de este tipo, la instalación tiene que funcionar y que nadie se dé cuenta ni de que está hecha una instalación ni de que no está hecha. De hecho, del ingeniero solo se acuerda uno cuando no funcionan las instalaciones. Cuando tú entras a un sitio y todo está funcionando, nunca dices, uy, qué bien está esto diseñado, qué bien funciona, y quién no. Estamos acostumbrados a que las cosas funcionen. Por eso la labor del ingeniero en este aspecto tiene que ser invisible. Y luego también hay otra parte, porque aquí hablamos de solo lo que es el ámbito industrial, pero también directores de proyectos trabajan en equipos multidisciplinares. Hay grandes proyectos, grandes obras, donde hay ingenieros que trabajan o bien en su disciplina, como su proyecto, o bien, en este caso he traído
yo creo que es un caso también un poco excepcional, pero que de alguna forma viene a fortalecer, ¿no?, la figura en este caso del ingeniero y cómo se va enriqueciendo a lo largo de su vida en función de la experiencia y la preparación. Aquí vemos que resulta la mayor obra de ingeniería del siglo XXI por su capacidad, el Canal de Panamá. Un ingeniero técnico industrial es el director de proyecto de la tercera fase. Y estamos hablando de ingeniero técnico industrial, dentro de la parte industrial, y como estáis viendo, dirige un proyecto multidisciplinar donde forman parte de ese proyecto muchísimos profesionales. Aquí tenéis José Peláez, paisano, ¿no?, porque estudió también allí en Cartagena, y él estudió ingeniería técnica eléctrica, luego hizo un máster MBA y lleva toda su vida trabajando en obras y ahora mismo está dirigiendo grandes proyectos de equipos multidisciplinares, ¿no?, lo cual es algo que yo creo que también es importante que se conozca y que se sepa. Cuando luego lo trasladamos todo al ámbito de los productos y servicios, pues sobre todo los ingenieros de la rama industrial, en este caso, pues trabajamos en todo lo que son los procesos industriales, procedimientos industriales, calidad, seguridad, garantía. Hay una parte importante también de servicios de mantenimiento, que también los propios ingenieros son los que de alguna forma llevan esos proyectos para adelante, mantenimiento, consultoría, y algo que a lo mejor también se desconoce, pero son muchos también los ingenieros dentro de las propias administraciones los que gestionan y dirigen esos proyectos de servicios públicos, el mantenimiento del alumbrado, del agua, el saneamiento, la recogida de basura, que todo esto, como veis, también tiene que pasar desapercibido y tiene que ser invisible, es decir, que tiene que ir, en este caso, todo funcionando. ¿Qué requieren las empresas a un director de proyectos? Nosotros lo que hemos hecho, tenemos un portal de empleo, proempleoingenieros.es, donde tenemos ahora mismo inscritos más de 10.000 ingenieros en demanda de empleo, más de 500 empresas o casi 500 empresas que ahora mismo están publicando sus ofertas de forma directa, y lo que hemos hecho ha sido también un poco extraer, ¿no?, desde las que llevamos durante este año. Tenemos 539 ofertas publicadas y 73 de ellas estaban de alguna forma basadas o exigían una dirección de proyectos. Estamos hablando del 13,5%. Vemos que es una parte de la actividad importantísima. Y esa dirección de proyectos, como hemos visto aquí, dentro de todos los ámbitos, dentro del propio sector de la ingeniería, de la industria, de la automoción, la construcción, el energético, el metal, ¿no? Y tenía también algún tipo de ofertas, pero yo creo que no me da mucho tiempo tampoco para explicarlo, pero este tipo de ofertas como director de proyectos, lo que sí que veremos, aunque la presentación se quedará aquí, la podrán ver, lo que sí que vemos que en todo este tipo de ofertas, lo que sí que exigen, aparte de conocimientos específicos en la materia de ese tipo de proyectos, casi todas las ofertas están pidiendo una experiencia superior a 4 años para ser director de proyectos, de 4 a 8 años, unas ciertas capacidades de gestión y dirección, negociación y habilidades personales. Y hay algo que las diferencia del resto de ofertas de empleo, es decir, cuando se va a contratar un director de proyectos, lo que sí que vemos es que se ofrece un contrato fijo. Un director de proyectos que va a trabajar en una empresa, es decir, cuanto más responsabilidad vas a tener dentro de esta empresa, lo que la empresa no quiere nunca es que te vayas. Entonces siempre te ofrece un contrato fijo, a diferencia de otro tipo de contratos. Y otra parte es que, bueno, también están los contratos para un proyecto determinado, es decir, que una empresa te contrate, o sea, para la ejecución de ese proyecto específico. Y sí que también vemos que los salarios, conforme al estudio que nosotros tenemos, también son superiores al resto de proyectos. En este caso, la media es siempre superior a 40.000 euros. Y hemos visto también, dentro de todas esas ofertas que tenemos, que en todas ellas se exige liderazgo. Liderazgo, entendiendo como liderazgo, y yo creo que nosotros también lo entendemos así, liderazgo lo entendemos como la ilusión, ¿no? La ilusión que te genere el proyecto. Es decir, un líder tiene no solo que tener ilusión en ese proyecto, sino también generar ilusión en su equipo. Tiene que creer en el proyecto y tiene que hacer que su equipo crea. Tiene que generar confianza en su equipo, en su cliente, en todo el mundo, y que los demás también confíen en él. Tiene que saber ganarse el respeto, tiene que tener esa responsabilidad. Y nosotros entendemos también un valor primordial hoy en día para un director de proyecto y bueno, para cualquier profesional, y yo, si se me apura, bueno, yo creo que sería
muy lógico que lo tuviésemos en mente todas las personas, que es la honradez. No, la honradez es algo importantísimo que te va a dar credibilidad siempre en todo aquello que hagas. Y es algo que de alguna forma tenemos que fomentar desde todas las instituciones, desde todos los sitios donde de alguna forma tengamos ascendencia, ¿no?, en esta sociedad, y tenemos que, por supuesto, demostrarlo. Nosotros estamos muy implicados en lo que es el liderazgo en el sector industrial y tenemos que fomentar el sector industrial, y queremos que ese liderazgo lo ejerzan los ingenieros dentro del, en este caso, del ámbito industrial. Si vemos los datos en España, ¿no?, de lo que ha pasado con el sector industrial, vemos que el PIB desde el año 1970, que representaba el sector industrial un 34%, en el 2015 tenemos un 13,32%. Y si vamos a los datos del empleo, vemos que mientras que en el 1970 era el 25,30%, en el año 2015 tenemos que es el 11,3%. Algo no estamos haciendo bien. Y eso, de alguna forma, nos preocupa, y tenemos muchísimos estudios realizados en ese sentido, y solo queríamos centrarlo y analizarlo, en este caso, en un problema que entendemos fundamental, entre otros, y sobre todo es el tamaño de esas empresas, ¿no? Estamos hablando que si en España tenemos 197.191 en el año 2015 empresas industriales, vemos que el 99,6% de dichas empresas son pequeñas y medianas, teniendo datos como que las microempresas de 1 a 9 el 45,90% y las micro sin asalariado el 39,50%. Estas empresas pequeñas tienen muy difícil el acceso a la innovación, a la investigación, al desarrollo, al producto, a la calidad, y por lo tanto resultan ser poco competitivas, y es lo que nos estamos viendo, ¿no? Nosotros tenemos aquí en España una gran industria que es altamente competitiva, y yo creo que siempre nos están de alguna forma viniendo a la mente noticias buenas, ¿no?, de nuevas inversiones en el sector de la automoción, en el sector petroquímico, ¿no?, todo lo que es la gran industria. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa española resulta ser poco competitiva porque tiene problemas de acceso a la financiación, de la internacionalización, por supuesto de acceso a la innovación, y como hemos dicho antes, también el tamaño. Y desde el Consejo sí que entendemos que la industria es una pata fundamental, una pieza fundamental que genera estabilidad tanto en la economía como en el empleo, y yo creo que en ese aspecto nos hemos dado cuenta, no sé si tarde o no, pero tanto en España como en el resto de Europa, y estamos volviendo de alguna forma a focalizar el polo industrial en nuestros países. Vamos a dejar de externalizar nuestra producción a otro tipo de países, y tenemos que recuperar la esencia realmente de lo que significó Europa, la revolución industrial, de cuáles son los orígenes realmente del florecimiento, de la riqueza de Europa, y sabemos que todo se debe a, en este caso, la industria, y por lo tanto pues tenemos el objetivo de superar el 20% del PIB industrial. Y en este aspecto, desde el Consejo, no creo que nosotros lo tenemos muy claro, ¿no?, que la competitividad de un país, yo creo que depende en cierta medida o es directamente proporcional a la competitividad de sus profesionales. Y desde el Consejo General lo que hacemos de alguna forma es dotarlos de herramientas competitivas. La acreditación de PC, que veréis que es un sistema de acreditación de la experiencia y la formación a lo largo de la vida, basado en los estándares tanto europeos como a nivel mundial de certificación de ingenieros, la plataforma de formación, el Proempleo Ingeniero, y una parte muy importante, la Escuela de Fomento Industrial, que como veis aquí tiene programas específicos de liderazgo y competitividad, de desarrollo directivo y gestión. Esta es la Escuela de Fomento Industrial, precisamente nace para fomentar el tejido industrial. Se trata de una escuela itinerante que va recorriendo todos los colegios y va, como veis aquí, habla de ese liderazgo en la industria, competencias de liderazgo, competencias para competir, el Lean Manufacturing, estrategia de planificación, en definitiva toda la formación que necesita un ingeniero para trasladarla a la empresa para que sea más competitiva, y por supuesto otra serie de servicios que tampoco me detengo. ¿Y qué es lo que proponemos? Aparte de todos esos servicios, pues la política energética estable, el acceso al crédito, la armonización y homogenización de las normativas autonómicas locales, fomento de la cultura industrial, que yo creo que es importantísimo dentro del sistema educativo español, que se fomenten esas vocaciones, ¿no?, para estudiar ingeniería, y que de alguna forma se eliminen esos recelos que sigue existiendo en los determinados polos industriales aquí en este país.
la consolidación y la potenciación de los programas conjuntos de investigación y desarrollo entre universidades y pequeñas y medianas industrias, y el fomento de la propiedad tecnológica industrial. Pero nuestra mayor reivindicación, como hemos dicho antes, si la pyme industrial española no tiene acceso a la innovación, al diseño, al desarrollo, a la calidad, y por lo tanto no es competitiva, ¿qué necesita esa pyme industrial? Una pyme industrial, un ingeniero. El ingeniero, en este caso, ese director de proyecto, va a ser quien va a aportar esa innovación, ese diseño, esa organización, esa calidad, esa seguridad, y va a hacer que esa industria de alguna forma crezca, genere empleo y genere mayor riqueza, ¿no? Y yo creo que en ese sentido un ingeniero dentro de esa pyme industrial, ¿no? que de alguna forma se generen políticas para que los ingenieros lideremos ese salto industrial. Aquí no podemos hablar de industria 4.0, de industria conectada, si realmente todo ello no está internalizado dentro de la propia industria. Empresas pequeñas donde no tienen esa capacidad, si no se les dota de una persona que realmente sea capaz de internalizarlo dentro de esa empresa, no se va a conseguir esos retos que todos esperamos, ¿no? Ese liderazgo y ese éxito industrial. Y por mi parte, pues nada más, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos muchísimos retos por delante, que la universidad es una pieza fundamental para seguir formando a los futuros directores de proyectos, y que esos directores de proyectos lleven a cabo con muchísimo éxito, pues también será el éxito en este caso de la sociedad.